Pese a que el entrenamiento en los prerequisitos lectores es fundamental, tarde o temprano los niños y niñas deberán agarrar un lapicero y empezar a escribir letras y números. Los diferentes enfoques, el tipo de letra o el momento del inicio pueden generar discusiones que saltan de generación en generación. Como norma, durante el primer curso de educación infantil, 3 años, no deberíamos pedir actividades de escritura de palabras. La razón es doble. Primero, no suelen estar preparados. Y la segunda, que no es necesario que un niño de 3 años escriba su nombre en su actividad diaria. Pese a ello, los lapiceros y las pinturas deben estar presentes para el uso y disfrute de nuestros pequeños. Se recomiendan tizas, ceras y lápices gruesos para establecer un agarre similar al adulto. Esta preparación es útil ya que el agarre con la pinza será mucho más sencillo y automatizará su posición más rápidamente. Una manera de trabajar la pinza es decirles que cojan el lapicero como un pollito y que píen al cogerlo. Algunas estrategias para los que realizan agarres anómalos en edades más avanzadas consiste en ponerles una piedra pequeña en la palma de la mano o usar lapiceros triangulares. Podemos utilizar 2 estrategias para ir presentando los diferentes grafos que son necesarios para la realización de las letras y los números. La primera es el uso de las tecnologías para la realización de los diferentes grafos. Si disponemos de una pizarra digital táctil en nuestro aula, podemos presentar actividades de trazos. Podemos colocar unas nubes para que los niños ejecuten los movimientos de arriba abajo, como la lluvia. Otro ejemplo es colocar aviones para que ellos realicen el trazo horizontal. La secuencia de presentación, por supuesto, debe estar ajustada a la dificultad de cada uno de los trazos. La segunda actividad son los marcos. Esta estrategia o actividad permite estimular la creatividad y la grafomotricidad. Básicamente consiste en crear formas y trazos que marquen sus propios dibujos. Debemos dejar un marco en los folios que fotocopiemos para que adornen con trazos. Una vez que nuestros niños y niñas dominen los grafos esenciales, podemos comenzar a escribir letras y números. Mi manera de apoyar este aprendizaje se basa en las retahílas, para recordar cada una de las letras y números. Debemos repetirlas de manera constante en el aula. Un ejemplo, la letra A. Subo la montaña, bajo la montaña y cruzo el puente. La letra B. Espalda, cabeza y barrigota. El número 2. Cabeza, cuerpo y patita. El 7. Gorra, cara y bigote. Jones y Christensen facilitaron una serie de aspectos concretos para incorporar en el aula y que se basan en 5 principios. El primero, enseñanza explícita y modelado de las acciones gráficas. Segunda, actuación sobre los patrones gráficos conflictivos. Tercero, ejercicios de fluidez de escritura. Cuarto, ayuda de inicio y final de la grafía. Y por último, autocomprobación del proceso de escritura. Entre los tutores de educación infantil y primaria existe la creencia de que las actividades como el picado, el recortado, el amasado o el rasgado mejoran la grafomotricidad del alumnado. ¿Y qué dicen los estudios sobre este tema? Santangelo y Graham, en el año 2016, realizaron un metaanálisis de estudios experimentales que trataban esta cuestión. Las conclusiones fueron muy reveladoras. Las actividades motoras aisladas, como aquellas que os he comentado anteriormente, no mejoran la fluidez ni la legibilidad de los escritos, estableciendo una influencia baja. Sin embargo, aquellas actividades que contemplan los grafos de las letras y los números presentaban una influencia mayor. Este estudio parece indicar que es más interesante enseñar la grafomotricidad directamente con la escritura de letras y números. En el método BOBIP presento el grafecedario. Básicamente consiste en unas láminas que trabajan la grafomotricidad de las letras siguiendo todos estos principios. Os presento unos ejemplos de un cambio significativo en apenas unos meses de la letra de una alumna. Todos estos datos no quieren decir que no debamos usar ni fomentar estas actividades. Es más, deben ser parte esencial de las rutinas del aula,
con lo que conseguiremos aumentar la tonicidad muscular, la coordinación óculo-manual y la creatividad. Pero si las usamos para mejorar la calidad de las grafías, puede ser que estemos perdiendo otras oportunidades como las que os he mostrado. La letra enlazada o la letra escolar es enseñada tradicionalmente en los colegios españoles. Cualquier persona que pueda ver un texto escrito por nuestros padres o abuelos se dará cuenta que casi siempre ha sido utilizada en las escuelas. En los últimos años, sin embargo, han surgido corrientes que están en contra de este tipo de letra por varias razones. La primera es que esta tipografía cada vez es utilizada menos, tanto en periódicos como en revistas o en libros. Podríamos decir que ha quedado casi reducida a los cuentos infantiles. Incluso, en este caso, cada día es más difícil encontrar libros con este tipo de letra. La letra mayúscula y la letra script la han fagotizado. Además, la simplificación de los contenidos curriculares parece indicar que la letra enlazada debería ser eliminada para facilitar y no suponer un esfuerzo a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Sin embargo, dada la tradición escolar de este tipo de letra, muchos colegios han decidido continuar y mantener su enseñanza, pese a su uso restringido y minoritario en la sociedad. Desde mi percepción, es una letra que no deberíamos eliminar. El problema radica en que, como en otras ocasiones, no nos hacemos las preguntas adecuadas. La pregunta que solemos hacernos los tutores y las tutoras es: ¿por qué debemos seguir con este tipo de letra? Creo que erramos. Deberíamos preguntarnos: ¿cuándo debemos enseñar e iniciar la enseñanza de este tipo de letra? Imaginaos que sois un niño que está aprendiendo a escribir y a leer, y que todavía comete muchos errores, muchas omisiones, inversiones, y se muestra realmente inseguro en esta capacidad. Imaginaos, además, que a este aprendizaje le añadimos tener que realizar una escritura enlazada, sin omisiones, sin inversiones y con un ritmo lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de la clase o del profesor. Dos de los mayores aprendizajes en relación con la lectoescritura que va a experimentar el niño, aprender a escribir y ser capaz de realizar una lectura correcta y legible, han sido presentados de manera simultánea en el colegio. Mientras que estos niños y estas niñas no sean capaces de escribir de manera rápida, separando las palabras y de manera automática, no serán capaces de centrarse en el acto grafomotor de la letra enlazada o de cualquier otro tipo de letra. Otra vez, las prisas y las ganas de que los niños aceleren sus aprendizajes provocan que la letra enlazada sea de una dificultad enorme en aquellos niños que entran a la etapa de educación primaria sin haber terminado o cerrado el proceso de la lectoescritura. Si hemos analizado esto y valoramos la dificultad de aprender estas dos capacidades de manera simultánea, la pregunta que os hice hace un rato cobrará mucho más sentido. ¿Cuándo debo enseñar la letra enlazada? Como norma general, los niños de educación infantil aprenden a escribir con la letra mayúscula. Algunos niños que entran en la educación primaria obligatoria ya son capaces de escribir frases y separar las palabras. Sin embargo, este caso no es la mayoría. Como norma general, no deberíamos enseñar la letra enlazada a los que no sean capaces de separar las palabras o que tengan omisiones de letras al escribir. En estas imágenes podéis observar que el texto escrito con la letra enlazada es ininteligible. La naturaleza, además de este tipo de letra, la enlazada, se basa en unir las letras, pero en aquellas palabras en las que haya omisiones vamos a tener una amalgama de trazos muy difíciles de entender. Sin embargo, aquellos niños con una escritura de frase rápida y efectiva serán capaces de liberar recursos cognitivos que antes estaban centrados en el análisis fonológico, en el análisis temporal o en otros factores que influyen en la lectura y en la escritura. Este grupo sí será capaz de canalizar sus recursos en el movimiento correcto de la mano y en los enlaces entre las letras. Aquel grupo que todavía no ha cerrado la lectoescritura al entrar en primaria debería seguir utilizando la letra mayúscula. Este hecho nos conduce a un gran dilema dentro del aula. ¿Sigo utilizando la letra mayúscula con todos los niños y niñas de la clase, incluso con los que van más avanzados, o enseño la letra enlazada a aquellos que van con un desarrollo
mucho más rápido. Si consideramos el primer año de educación primaria con una perspectiva de trabajo lento e individualizado y sobre todo ajustados a los desarrollos de cada niño, podríamos dividir la clase y las actividades en función de estos tipos de escritura. Al grupo menos iniciado podríamos reservar tareas de escritura de frases con letra mayúscula y continuar un poco con el trabajo de infantil. Y además realizar juegos de conciencia fonológica. Al grupo más avanzado podríamos organizar talleres de escritura de la letra enlazada. El principio de individualización de la enseñanza debe ser nuestro pilar de intervención, por lo que es posible que esta organización escolar podría ser una solución. Es cierto que la realidad diaria de un aula genera dificultades para organizar grupos con objetivos muy diferentes. Creo que es necesario que los propios profesores realicen apoyos dentro del aula de sus compañeros y compañeras para poder individualizar las actividades a cada uno de los grupos. Los principios del aprendizaje que comentaba Joaquín Valls en los 2 vídeos anteriores deben ser tenidos en cuenta. ¿La letra enlazada es buena o es mala? Desde mi percepción no es ni buena ni mala. Puede ser más difícil de ejecutar, es verdad. Lo peligroso es obligar a un niño que no está preparado a escribir con una letra que sobrepasa sus posibilidades motoras y cognitivas. No debemos olvidar, además, que adelantar o forzar los aprendizajes pueden generar dificultades futuras en ocasiones. Los rotacismos o la disfemia suelen establecerse por presiones adultas para conseguir objetivos tempranos en niños que aún no están preparados. Cierro mi parte con una reflexión. ¿Una mala escritura de los estudiantes en cursos superiores educativos ha podido ser provocada por enseñar una letra escolar antes de tiempo?